Why do you think the resurrection of Jesus is so important? Well, two reasons, I think. First, it tells us who Jesus of Nazareth really was. Jesus of Nazareth claimed to be more than just a prophet or a Jewish rabbi or a holy man. He claimed to be the Jewish Messiah, the unique Son of God, and the divine human Son of Man who fulfilled the prophecies of the Old Testament prophet Daniel. If God has raised this man from the dead, that means that God has publicly vindicated those allegedly blasphemous claims for which he was executed. And that means he was who he claimed to be. Secondly, as a more existential reason, if Jesus rose from the dead and was who he claimed to be, that means that he holds the key that unlocks the door to eternal life. Apologistas como William Lane Craig afirman que la vida y obra de Jesús constituyen una fuerte evidencia de su naturaleza divina y por tanto de la existencia de Dios. C.S. Lewis llegó al punto de afirmar que las aseveraciones de Jesús dejan solo tres opciones posibles. O Jesús creía ser Dios sin serlo, y en dado caso era un loco, o sabía que no era Dios cuando afirmaba serlo, en dado caso era un mentiroso, o Jesús era de hecho el Hijo de Dios. Y ya que Jesús realizó milagros como devolverle la vista a los ciegos, caminar sobre el agua, maldecir una higuera y secarla por no tener higos, y desde luego, volver de entre los muertos, resulta más plausible asumir que Jesús era precisamente quien afirmaba ser, Dios encarnado. Pero si hemos de ser honestos, debemos ir más allá y hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús dijo lo que se supone que dijo, y en realidad fue crucificado y volvió de entre los muertos? ¿En qué se basan los apologistas para afirmar que la resurrección de Jesús de Nazaret es un hecho histórico y no una mera leyenda? El propio Jesús no escribió sobre su vida, y durante todo el siglo I no parece haber registro histórico alguno de este hombre que reunía multitudes, se reunió con el prefecto romano Poncio Pilato e incluso revivió a un muerto. Aparentemente, ningún historiador, romano o judío, consideró que los milagros de este hombre eran dignos de escribir una breve crónica. Los milagros a los que los creyentes atribuyen su fe en Jesús usualmente vienen de los 4 evangelios canónicos que se encuentran en el Nuevo Testamento. No obstante, existen cosas acerca de los evangelios de Juan, Marcos, Mateo y Lucas que la mayoría de los creyentes ignoran y que hacen que tomarlos como documentos históricos resulte sumamente difícil. Lo primero que se debe saber acerca de los evangelios es una verdad que, como la carta robada de Edgar Allan Poe, se ha ocultado a simple vista. Los evangelios no fueron escritos por gente que haya conocido a Jesús y no pretenden haber sido escritos por gente que haya conocido a Jesús. Los apóstoles de Jesús eran judíos practicantes que hablaban arameo como lengua natal y que se desempeñaban en labores sencillas como la pesca y probablemente no sabían leer o escribir. Los evangelios fueron escritos de forma anónima por gente que era fluida en griego y que estaban bien versados en composición literaria, y fueron escritos décadas después de los hechos que narran. Marcos fue escrito entre el año 68 y el 73 después de Cristo, Mateo entre el 70 y el 100, Lucas entre el 80 y el 100, y Juan tan tarde como entre el 90 y el 110 de nuestra era. Los evangelios de Mateo y Lucas se basan en gran parte en el evangelio de Marcos, en parte en tradiciones orales y en parte en un evangelio perdido al que los historiadores se refieren simplemente como el evangelio Q. El evangelio de Juan, que fue escrito al menos 80 años después de la supuesta resurrección, es muy distinto a los otros 3 evangelios en su estilo y en contenido, lo que hace muy difícil saber qué tanto de su narrativa se basa en tradiciones orales y en evangelios perdidos. Tomemos también en cuenta el hecho de que la gente encargada de redactar y divulgar los evangelios vivió y murió siglos antes de la invención de la imprenta. Cada copia debía hacerse a mano, y cada copia era distinta de la copia que le precedía. Ya sea porque los copistas cometían errores como omitir o añadir palabras, o porque la gente encargada tenía un interés político o religioso en alterar los evangelios. Cualquiera que haya jugado teléfono descompuesto sabe lo mucho que un mensaje puede alterarse al pasar de boca a boca. Es imposible saber lo mucho que un mensaje podría alterarse si el mismo proceso ocurre durante décadas, como ocurrió con los evangelios. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados. ¿Quieren callar, por favor? ¿Qué ha dicho? No sé, estaba distraído hablando con el narizotas. Creo que ha dicho bienaventurados los queseros. ¿Por qué precisamente los queseros? Hombre, no hay que tomarlo literalmente. Se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos. Por tu culpa no nos hemos enterado, narizotas. Oye, No es sorprendente que existan numerosas e importantes discrepancias en las narrativas de la resurrección y muerte de Jesús. ¿Qué debemos creer cuando se nos ofrecen dos o más versiones de una misma historia? ¿Debemos creer al Evangelio de Marcos, que dice que Jesús fue crucificado el día después de la cena de Pascua, o al de Juan, que dice que fue antes de la cena de Pascua? Debemos creer en el Evangelio de Juan, cuando dice que Jesús cargó su cruz solo durante todo el camino al Golgota, o al resto de los evangelios, que dicen que Jesús recibió ayuda de Simón de Cirinea. De acuerdo a Juan, María Magdalena fue sola a la tumba de Jesús al tercer día de su muerte. De acuerdo a Marcos, Lucas y Mateo, María Magdalena fue acompañada por otras mujeres, y cada evangelio varía en el número y los nombres de las mujeres. De acuerdo a Marcos, las mujeres vieron a un hombre en la tumba de Jesús. De acuerdo a Mateo, las mujeres vieron a un ángel que bajó del cielo. Y, de acuerdo a Lucas, las mujeres vieron a dos hombres con vestiduras resplandecientes. Escuchen, la piedra fue removida. Entramos. Y el cuerpo de nuestro Señor no está. ¿Cómo? ¿Desapareció? Y vimos a dos hombres con ropas brillantes, como el sol. Los evangelios son textos de carácter teológico escritos con la intención de pintar a Jesús como el Mesías, décadas después de los acontecimientos que narran por gente que no presenció la resurrección y que abundan en discrepancias entre sí. Pero supongamos que los evangelios fueron escritos por múltiples testigos imparciales que no tenían motivación política o religiosa poco tiempo después de que la supuesta resurrección tuvo lugar y, además, que se complementan perfectamente sin incurrir en contradicción alguna. ¿Sería eso suficiente evidencia de que un hombre estuvo muerto por 3 días y luego volvió a la vida? Para aceptar algo así, debes empezar por tener fe. La gente altera las historias de acuerdo a sus creencias, y con el tiempo, estas pueden alterarse hasta adquirir rasgos sobrenaturales, pero el número de gente que crea una leyenda no la vuelve cierta. Después de todo, los historiadores se debaten sobre si existió o no un verdadero rey Arturo. Pero ningún historiador cree que el rey Arturo poseía una espada mágica que eventualmente una ninfa del agua recuperó. Y aunque sabemos que hubo un Alejandro Magno que caminó sobre la tierra, ningún historiador en su sano juicio asevera que su hermana realmente fuera una sirena. Para tomar en serio la ocurrencia de un evento sobrenatural, se necesitarían montañas de evidencia muy sólida, y lo único que se nos ofrece para creer en la resurrección de Jesús es evidencia testimonial, de gente que no presenció la resurrección. Si un montón de gente en quien confío me dijera que están convencidos de que vieron a un muerto volver a la vida, yo me inclinaría a pensar que ellos están bromeando, o mintiendo, o fueron víctimas de un engaño, o experimentaron una alucinación colectiva. Para aceptar que el hombre de hecho volvió de entre los muertos, necesitaría mucho más que la palabra de otros por convencidos que estos parezcan. Ni hablar de si ellos no presenciaron el hecho y solo lo creen porque lo escucharon de alguien más. Apologistas como C.S. Lewis y William Lane Craig están dispuestos a aceptar uno de los eventos más extraordinarios concebibles con base en la clase de evidencia menos sólida de la que se puede disponer. De acuerdo al trilema de Lewis, ya que Jesús decía ser el Hijo de Dios, él podía ser un loco, un mentiroso o el Hijo de Dios. Y como Jesús volvió de entre los muertos, lo más probable es que Jesús decía la verdad y que era Dios encarnado. Pero hay al menos una cuarta opción que no se toma en cuenta. Jesús quizá no dijo lo que leemos en los evangelios y con casi absoluta certeza no volvió de entre los muertos. El argumento de la resurrección es el más ambicioso que los apologistas cristianos ofrecen para sustentar la existencia de Dios. A diferencia de otros argumentos, este no solo pretende demostrar que existe un Dios, sino que existe un Dios muy particular que tomó forma humana y fue crucificado, con todo lo que esto implica. Pero entre más arriba te eleves, más riesgosa resulta la caída, y un argumento basado en una resurrección que no se ha comprobado, y quizá jamás pueda ser comprobada, cae desde muy alto.